Gracias, muy amable señor presidente. Doy la bienvenida y el saludo protocolario a las autoridades, a las personas que están presentes. Ministro, pues le doy la bienvenida también a este primer debate en la Comisión Segunda. Simplemente le señalo que los debates en el Congreso de la República son prioritarios cuando se trata de control político, sobre cualquier otra actividad, ministro. Y yo espero que usted preste mucha atención a la información que vamos a dar en el día de hoy. Lamento la ausencia del ministro de Minas, que debía estar aquí presente. No sé cuál es la razón. Está en otra comisión en un debate, ojalá que pudiera venir una vez termine sus actividades en la otra comisión. Y también pues al director del IDEAM y a las autoridades, presentes, y las personas que han venido de algunos departamentos y zonas del país afectadas por la extracción minero-energética. Y también quiero agradecer a algunas organizaciones que han prestado su concurso y entregado información para este debate. Las menciono rápidamente: la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar y del Sur del Cesar, el Comité en Defensa del Agua, el Territorio y los Ecosistemas de San Martín, las comunidades de Ciatame y Azodea en Sogamoso, Sensata Agua Viva, Colectivo de Abogados Social de Restrepo, Comisión Intereclesial Justicia y Paz, Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria, Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, Comité para la Defensa del Territorio, el Agua y la Vida del Cauca, y por supuesto a la unidad legislativa, a las personas que trabajan conmigo en el trabajo parlamentario. El debate que voy a hacer en el día de hoy tiene un propósito muy concreto, y es señalar el impacto que está teniendo la extracción minera y de hidrocarburos sobre las fuentes de agua, sobre las cuencas hidrográficas, sobre los ríos, los arroyos, sobre los páramos, y por supuesto el impacto que eso tiene sobre las personas, las comunidades que están en los lugares aledaños de estas fuentes. Este es un tema, por supuesto, de gran relevancia mundial. Yo quiero recomendar a los colegas congresistas un libro que considero es de la mayor importancia en el actual momento, de una socióloga que se llama Naomi Klein, que ha escrito una voluminosa obra sobre el cambio climático y las consecuencias que tiene la situación de deterioro medioambiental que vive el planeta. Realmente la visión que da esta socióloga canadiense es apocalíptica, sin exageraciones. El dato, o uno de los datos que entrega, es que en el año 2025, es decir, apenas dentro de 9 años, habrá en el planeta la mitad de la población que vivirá en zonas donde habrá escasez de agua. Y además señala que desde ya uno puede encontrar en las redes sociales, en internet, anuncios de compañías militares que ofrecen sus servicios para contrarrestar problemas de seguridad que puedan presentarse con relación a eventuales desmanes, levantamientos de poblaciones con relación al problema del agua. O sea que esta idea de que la guerra del futuro va a ser la guerra por el agua es una idea que ya hoy podemos señalar ha sido o ha dejado de ser un asunto de ficción, es ya la realidad. Hoy tenemos compañías militares, de contratistas, como los llaman ahora, o mercenarios, que están dispuestos desde ya a ofrecerse para utilizar sus servicios militares de inteligencia y contrarrestar lo que va y lo que está provocando la escasez de agua en el mundo. Bueno, yo voy a presentar en esta oportunidad 6 situaciones concretas que atañen a 302 fuentes de agua de carácter estratégico para Colombia, que están en grave peligro,
algunas ya que o que han sufrido un daño irreversible y que las hemos perdido ya como fuente de agua, y otras que están en grave riesgo de sufrir la misma suerte. La información que presento es el producto de varias audiencias que he realizado en los departamentos de Putumayo, de Casanare, en el departamento del Cauca y de Boyacá, y también de información que he solicitado a distintas autoridades, entre ellas a las corporaciones regionales, para que me informen sobre la situación de esas 302 fuentes de agua. Bueno, ustedes saben nuestra Constitución, y lo recordó recientemente la sentencia C-035 con relación a la defensa de los páramos que emprendimos como parte de nuestras demandas del Polo Democrático y de organizaciones sociales a artículos del Plan de Desarrollo que fue aprobado por este Congreso. Pues la Corte recordó que el derecho al agua es un derecho que tiene tres componentes: el derecho a disponer de agua, lo que implica un abastecimiento continuo y suficiente. El derecho al agua implica que el agua sea apta para el consumo, es decir, que tenga calidad, y por último que sea accesible al consumo humano, es decir, que desde el punto de vista físico, geográfico, económico, sin discriminación haya un acceso universal pronto al agua. Esa afirmación de la Corte no es una afirmación que se haga de manera arbitraria o caprichosa. Hay 318 cabeceras municipales en situación de vulnerabilidad en el país, pues presentan desabastecimiento. O sea, 4 millones de personas en el día de hoy no tienen servicio de acueducto, y más de 3 millones viven en el sector rural de esas 4 millones de personas. Hay situaciones emblemáticas entre esas 318 cabeceras. Por ejemplo, ayer se celebraba en la plenaria del Senado, lo decía el condecorado viceministro de Vivienda, que por fin el Carmen de Bolívar va a tener acueducto. Bueno, lo tiene después de 7 intentos de haberse construido y puesto al servicio de la comunidad ese importante servicio público. En una breve reminiscencia sobre cuáles son las prioridades en el uso del agua en el país, en la imagen que ustedes ven resulta que el mayor porcentaje del uso del agua en Colombia tiene que ver con distintas labores en el sector agrícola. Se nos dice que el 46% del agua que se emplea en Colombia se emplea para labores agrícolas y de la agroindustria, entre ellos la palma de aceite. Otros sectores, la energía, 21%, y tan solo el 8% de ese uso es en el suministro doméstico del agua. En minería tenemos casi el 2% del uso del agua en el día de hoy. Pero bueno, resumidas cuentas, para decirlo con una cifra concreta, el 54% de los municipios del país están en situación de riesgo por tanto la falta y la ausencia de abastecimiento como también por la calidad del agua. Dicho eso, quiero pasar a señalar entonces cuáles son las materias de preocupación en este debate. La primera afirmación seria que quiero hacer es que la política de extracción minera y petrolera en el país pone en altísimo riesgo las fuentes naturales y también artificiales de agua potable. Porque la minería y la extracción minera que se practica por parte de las grandes compañías y de las compañías transnacionales, aunque también voy a hacer alguna alusión a la minería ilegal,
no tiene límites. Digamos, en Colombia hemos visto cómo es una especie de plaga que se va expandiendo y colonizando toda clase de territorios. No solamente porque, como lo vamos a señalar, se emplean grandes cantidades de agua para la explotación minera, que ya de por sí es un asunto grave, sino también porque esas explotaciones se están dando en lugares estratégicos para el país, para el suministro de los recursos hídricos. Y sin ningún respeto por lo que dicen las autoridades, por las leyes vigentes, por lo que dictamina la Corte Constitucional. En fin, como si esas compañías explotadoras del oro, del carbón, del petróleo, fueran una especie de supraestado en Colombia. No respetan ninguna clase de advertencias de la Contraloría, de la Defensoría del Pueblo, de las corporaciones regionales autónomas. Lo que hemos visto en estos años es precisamente la proliferación de toda clase de abusos sobre las advertencias y los requerimientos que hacen las autoridades. Yo quiero decir que esa cifra de 302 casos que vamos a presentar de manera muy somera es simplemente una muestra, porque una conclusión que tenemos que señalar es que no tenemos un panorama claro, señor ministro, y no sé, nos gustaría escuchar si el ministerio lo tiene, de cuál es el impacto real que tiene la explotación minera sobre estas fuentes de agua y de estos recursos estratégicos para la nación. Los datos que hemos logrado por medio de nuestra actividad de investigación establecer son datos como los siguientes. Solamente se conoce el 21% de las fuentes de agua subterráneas en Colombia. Es decir, hay un desconocimiento gigantesco de la riqueza de agua que tiene el país en términos subterráneos. Se han delimitado solamente 10 de los 36 páramos que hay en el país y 9 de ellos han sido delimitados posterior a la sentencia C035, mediante la cual nosotros pues impugnamos varios de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo. Las corporaciones regionales y la autoridad minera no tienen información completa sobre las bocatomas que posibilitan el suministro de agua para el consumo humano. No tienen información, subrayo. El gobierno luego de 6 años no ha delimitado los humedales del país. Es decir, que un recurso fundamental para el país, para Colombia, es un recurso sobre el cual se actúa sin información. Yo me pregunto cómo se otorgan las licencias ambientales, cómo se entregan los títulos, cuando no se tiene información sobre dónde está la riqueza hídrica del país. Y es por eso que se suceden y ocurren cosas monstruosas. Esto de intentar que en los páramos siga la explotación minera es realmente un crimen ecológico. Es un crimen ecológico. Lo sustentamos, la Corte nos dio la razón. Colombia tiene el 45% de la riqueza en materia de páramos en el mundo y, no obstante, se trajo a este Congreso la tesis de que parte del modelo de desarrollo del país debe ser defender la explotación minera en los páramos. Y además, mintiéndole al país. El gobierno le mintió a Colombia durante el debate del Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Nosotros recordamos que en ese momento el ministro de Minas aseguró que no se estaba autorizando minería en los páramos, que eso era una mentira. Bueno, tuvimos que ir hasta la Corte Constitucional para demostrar que sí se había introducido un mico en el plan de desarrollo para que no solamente se protegiera la explotación minera en los páramos, sino para que se siguiera haciendo explotación en esos lugares que deben ser santuarios para el país. Y ahí está la evidencia. Ahí en ese mapa ustedes ven
En rojo, es un mapa un poco psicodélico, pero bueno, en rojo tenemos el área que se superpone entre el páramo y la explotación minera. Hay 448 títulos mineros, 347 contaban ya con licencia ambiental. Hay 12 bloques de explotación de hidrocarburos, es el siguiente mapa, y varios de esos bloques se superponen con páramos. Bueno, la sentencia de la Corte fue sobre eso particularmente clara. Dijo que se protegía el derecho al medio ambiente, el derecho al agua, y ratificó el principio de precaución con relación a la defensa de los páramos. Pero, como todo aquí tiene una continuidad y hay que dar las luchas hasta el final, resulta que ahora se quiere burlar la sentencia de la Corte Constitucional. Lástima que no esté aquí el ministro de Minas para conocer si él también, como su antecesor, va a intentar hacerle el esguince a la decisión de la Corte. Que es una decisión, repito, estratégica. Los páramos son fábricas de agua. Los páramos son un pulmón para el país. Los páramos son una fuente de biodiversidad. Ahí mostramos en esa gráfica algunos datos, por ejemplo, 3.379 especies de plantas, 70 especies de mamíferos, 154 especies de aves, 90 especies de anfibios, pues tienen su ámbito y su ecosistema en los páramos del país. Pero, repito, el Ministerio de Minas está intentando, desde el mismo momento, y también el Ministerio de Medio Ambiente, y aquí le hago entonces al ministro una pregunta directa, su antecesor intentó hacerle el esguince a esta sentencia, ¿usted lo hará? Porque apenas salió la sentencia, la primera respuesta del exministro Vallejo fue que su mayor preocupación era por los títulos mineros afectados y no por los páramos. Es decir, el ministro de Medio Ambiente preocupado por la minería y no preocupado por esto que acabo de señalar. Incluso le pidió a la Corte Constitucional una aclaración sobre la sentencia. Y un mes después presentó la delimitación de 8 de los páramos. Ahí ya hay un problema muy serio. Digamos, la delimitación de los páramos es una gran discusión. Porque ¿qué ha ocurrido? Entonces ahora el problema radica en la escala con la cual se quiere delimitar los páramos. Y entonces se comienza a presentar varios hechos. Primero, que el problema de la delimitación es un problema grave, porque lo que se intenta es generar un sistema en una escala de 1/25.000 que permite, perdón, de 1/250.000 que permite que aspectos, que lugares, dimensiones importantes de los páramos queden por fuera de la delimitación. Y también se está utilizando como excusa que no haya delimitación de los páramos para incumplir la sentencia de la Corte Constitucional. Es decir, que se alega que porque no hay delimitación no se puede aplicar la sentencia. Y hasta ahora, como vemos en esa gráfica, solamente están delimitados el 11% de los páramos del país, o sea que puede seguir la explotación minera. Puede seguir, no importa que haya una orden de la Corte Constitucional. La explotación minera continúa en los páramos. En el momento en que estamos haciendo este debate, continúa la explotación minera en varios de los páramos del país. Ahí tenemos algunas gráficas que ilustran, por ejemplo, Complejo Santurbán-Berlín, y otros donde se está realizando esa explotación. O sea que pese a una prohibición muy clara que hay, se sigue entregando títulos en estos ecosistemas. Es decir, este es lo otro. No se ha paralizado la entrega de títulos en los páramos de Colombia. El gobierno entonces, en vez de proteger, de acuerdo a lo que dictamina la Corte, resulta que hay 25 títulos más desde el 2010, que era la fecha en la que se supone
ya no se iban a entregar títulos. Bueno, se siguen entregando títulos mineros en los páramos y la ventanilla minera sigue siendo la fuente de el daño a los páramos. Entonces, pregunta al señor ministro de Ambiente por qué se siguen recibiendo estas solicitudes, y también al ministro de Minas, no se deberían negar de plano de entrada. Bueno, panorama tétrico sobre los páramos del país. Segundo problema, la minería sobre las bocatomas de acueductos y concesiones de aguas. Bueno, después de nosotros hacer este trabajo de investigación, llegamos a la conclusión de que hay 213 títulos en 10 departamentos, repito, 213 títulos mineros en 10 departamentos que ponen en altísimo riesgo las concesiones de agua para uso doméstico. Es decir, en 10 departamentos del país, y voy a ilustrar esto con el caso de Cundinamarca, por ejemplo, hay explotación minera en sitios aledaños o sobre las propias bocatomas de agua. Por ejemplo, en Cundinamarca se nos habla de una cifra muy importante, y repito, esta es simplemente lo que nosotros hemos podido determinar, o sea, no es la cifra oficial, es un rastreo, un muestreo. Hay 165 títulos en Cundinamarca, títulos mineros que ponen en altísimo riesgo las bocatomas y los acueductos. Por ejemplo, Bucaramanga, tenemos también 34 títulos mineros en estos sitios que por supuesto deben ser sitios restringidos, limitados para la explotación minera. Lo que más nos sorprendió es que cuando le preguntamos a la autoridad minera, o sea, al Ministerio de Minas y a la Agencia Nacional de Minería, sobre esta superposición entre la explotación minera y las bocatomas, la respuesta fue realmente de antología. Nos dijeron que estos no son lugares prohibidos, atención a esto, no son lugares prohibidos para la minería, y que por lo tanto no hay información completa al respecto y que entonces están excluidas del catastro minero. Conclusión, en Colombia hay licencia para explotar recursos, no solamente en sitios aledaños, sino en las propias tomas o bocatomas de agua. Bueno, Corpo Orinoquía nos dijo lo siguiente en su respuesta, y aquí aludo a un caso específico. En el área denominada Área de Perforación Exploratoria de Hidrocarburos Llano 19, que está ubicada en Orocué, se otorgó licencia ambiental sin tener en cuenta que el polígono se traslapa con el área de la microcuenca del Caño San Miguel, declarada en 2011 como zona de interés público por esta corporación, por ser fuente abastecedora del acueducto del casco urbano del municipio. O sea que los habitantes de ese municipio están en riesgo, ministro. San Miguel, esas personas están en altísimo riesgo de quedarse sin agua. Tercer caso, desviación o alteración del curso de las fuentes de agua con fines de explotación minera. Este es, digamos, ya como el imperio supremo de las compañías transnacionales que explotan los recursos en Colombia. Estoy hablando concretamente de Cerrejón. Es decir, aquí hemos escuchado, doctora Teresita, la situación de La Guajira, situación de los niños, unos dicen 5.000 niños, otros dicen 14.000 niños que están muriendo en La Guajira de sed y por falta de alimentos, y la explicación que se le da a ese fenómeno es una explicación que en todo caso no quiere afectar para nada a la compañía responsable de esa situación, que es la Compañía del Cerrejón. Compañía del Cerrejón es la causa principal del desastre que está viviendo la población de La Guajira. No es la mafia, que también ayuda y contribuye, por supuesto. No, es la Compañía del Cerrejón. Y eso lo ha dicho la Defensoría del Pueblo, ha hablado de los arroyos que se han ido desecando,
y quiero mostrar un mapa que, digamos, ilustra cuál es la situación. Ese mapa de La Guajira que ustedes tienen ahí ilustra en rojo cuál es la zona que tiene en este momento el mayor problema de agua, que no es apta para el consumo de agua. Y es allí donde están precisamente las actividades de la compañía minera, es decir, es allí donde se está produciendo el asunto del desviar ríos y arroyos en La Guajira. Se intentó primero el desvío del río Ranchería, y ahora se ha logrado el desviar de su curso numerosas fuentes de agua potable. El tema que ahora está en discusión en La Guajira es la desviación del arroyo Bruno. La compañía Cerrejón está buscando que, una vez que no pudo y que ha quedado pospuesta el desvío del río Ranchería, desviar un sistema de arroyos para poder continuar su explotación minera, y uno de esos arroyos es el arroyo Bruno, que ni más ni menos que surte de agua a la población de Albania para obtener explotación minera en esta parte del país. Allí tenemos una situación muy grave. Afortunadamente, en los últimos días se ha logrado interrumpir el proceso de desvío del arroyo Bruno, porque bien lo ha dicho un juez, esto podría afectar a 26.000 habitantes de la población de Albania, que ya de por sí tienen una situación muy grave. En Albania las personas tienen que abastecerse de agua a través de 10 carrotanques que traen todos los días a través de 10 viajes el agua para la población que viene del arroyo Bruno. Bueno, la compañía Cerrejón quiere dejar a 26.000 personas sin agua potable, simplemente porque quiere reproducir el modelo de extracción del carbón en esta población. 6 comunidades han sido reasentadas, o sea que han tenido que desplazarse. Hay desplazamiento forzado por la minería agresiva en La Guajira. 6 comunidades han tenido que salir de sus sitios porque la compañía Cerrejón va, repito, como una mancha, como una plaga, expandiéndose sobre sus comunidades y sobre sus sitios de vivienda. Así que el arroyo Bruno es un ejemplo que demuestra cómo ha sido este proceso en La Guajira. Como lo decía, el Tribunal Administrativo de La Guajira frenó el desvío de este arroyo, pero esa es una situación temporal como la del río Ranchería. El Cerrejón está empecinado en dejar a estas comunidades sin ninguna protección. Situación del Cesar. Lo que hemos podido establecer es que en el Cesar, compañía Drummond ha ido devastando distintos territorios. En Cesar, desde diciembre del 2014, se ha producido la alteración del cauce de 16 cuerpos hídricos, 3 ríos, o sea que Cesar ya se logró. 6 arroyos y 7 caños han sido desviados para que la compañía Drummond pueda realizar de la manera más cómoda y más eficiente su explotación. La ANLA acaba de autorizar el desvío de un nuevo cuerpo hídrico, señor ministro. O sea que vamos en el Cesarpa a completar 17 cuerpos hídricos que son desviados. Aquí está una imagen de la resolución de la ANLA que aprueba plan de manejo ambiental de la compañía Drummond, autorizando construcción del realineamiento del arroyo San Antonio, le llaman realineamiento, nueva apertura de un plan minero, en fin,
todo lo necesario para que en el año 2019, entre 2016 y 2019, se produzca esta alteración del curso de estos cuerpos hídricos allá. Arroyo San Antonio es el que se prevé va a ser desviado. También es necesario señalar que en ese proceso 3 poblaciones han sido reasentadas, es decir, también tenemos un fenómeno de desplazamiento de poblaciones, así como lo tenemos en La Guajira, también en Cesar, población de Boquerón, el Hatillo y Plan Bonito, desde 10.010 han sido desplazadas en Cesar, y se prevé nuevos desplazamientos forzados en Cesar por cuenta de esta voracidad de la explotación de la compañía Drummond en Cesar. Los desvíos hídricos, además en el Cesar, han sido advertidos en sus consecuencias por parte de autoridades. Se ha señalado lo que esto implica para las poblaciones del Cesar. Cuarto caso, el nuevo peligro que se avecina, que es la explotación por medio de fracturación hidráulica o fracking. El fracking es una técnica extrema de explotación del petróleo y concretamente de variedades del petróleo. Tiene que ver con la extracción del petróleo que está atrapado en capas subterráneas rocosas y que para lograr ser extraído pues requiere la inyección de cantidades enormes de agua que terminan fracturando las rocas. Es decir, es un método extremadamente violento para hacerse al petróleo. Bueno, tan violento es que países como Francia, el estado de Nueva York y Maryland en Estados Unidos, Argentina, Brasil, Holanda, Canadá han prohibido el fracking. Han prohibido el fracking, porque no solamente deteriora la calidad de las aguas, tanto subterráneas como superficiales, sino también porque la inyección de esas cantidades enormes de agua está mezclada con sustancias altamente tóxicas. Es decir, el fracking no solamente consiste en inyectar el agua para sacar el petróleo, sino también en inyectar agua que está mezclada con sustancias cancerígenas, metales pesados. Es decir, es una especie de masacre del territorio, ¿no? La Contraloría lo ha advertido, ha hablado de que el fracking se practica regularmente mezclando 260 sustancias químicas que son tóxicas y que tienen el carácter de ser cancerígenos y mutagénicos y que implican una devastación de los ecosistemas. Pero ya en Colombia se está alistando el terreno para aplicar la fracturación hidráulica. Se ha comenzado a hablar ya incluso de lugares donde se practican estudios para que muy pronto se pueda poner en operación. Hay 43 bloques de explotación en los cuales hay interés, por ejemplo, en departamentos como Santander, Cundinamarca, Tolima, de aplicar el fracking. Y ya ha comenzado la movilización de la gente. Por ejemplo, el Comité de la Defensa del Agua, el Territorio y los Ecosistemas de San Martín, en Cesar, de Aguachica y Río Negro, ya están saliendo a la calle a protestar, como lo vemos en la imagen, contra el uso del fracking, porque se están comenzando a hacer los estudios del caso para aplicar. Por ejemplo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos ya firmó con las empresas ConocoPhillips, CN Oil and Gas, un contrato para explotar y usar métodos no convencionales, así se les llama, de explotación del petróleo. Bueno, eso podría afectar en Cesar
además de las poblaciones que ya he mencionado, a 138.000 personas en esas 3 poblaciones. El caso de San Martín es especialmente llamativo porque en San Martín hay una riqueza ecológica especial, allí hay manatíes. Bueno, la explotación que se está haciendo sobre el complejo cenagoso de San Martín ha afectado ya, como ustedes ven en esa gráfica, el fracking se haría sobre precisamente los lugares en esa parte del territorio en los que están las ciénagas, donde están los manatíes. Bueno, allí es donde se quiere aplicar el fracking, es decir, allí es donde se quiere asestar el golpe de gracia a la riqueza hídrica y a la biodiversidad del país. Es la gente la que se ha puesto a salvar a los manatíes que están en peligro por la explotación que ya se hace del petróleo. Y digamos que la cereza en este pastel es la declaración del ministro, que digamos no ha tenido a bien venirnos a visitar hoy aquí, pero que en cambio nos ha notificado que el fracking, aquí está, una declaración que hizo recientemente, lo podemos hacer de manera segura y responsable. Es decir, el ministro de Minas tiene una visión distinta a lo que piensa el resto de la humanidad. Porque claro, los países que son serios no someten a su riqueza natural a lo que aquí el ministro de Minas quiere someternos, que es al uso del fracking. Nos quiere convencer, ministro de Minas, que el fracking es una manera segura, provechosa de explotar los recursos naturales en Colombia. Quinto caso, la utilización de la sísmica, que produce graves afectaciones en las aguas subterráneas. Bueno, ustedes vieron esas imágenes horripilantes del Casanare, miles de animales muertos en zonas desérticas que antes eran zonas fértiles. Bueno, en la audiencia en que yo estuve, que se presentaron 400 denuncias sobre hechos particulares en los cuales la población decía que era la sísmica, que es una forma de exploración para detectar dónde hay recursos de hidrocarburos. En Casanare la compañía o las compañías que están haciendo la explotación negaron que era la utilización de la sísmica la culpable de los problemas de aridez y que se fueran convirtiendo varias zonas del departamento en desiertos. Bueno, tuve la oportunidad de asistir a otra audiencia en la cual esa discusión a mí me quedó clara. ¿En qué afecta la sísmica el problema del agua y de las fuentes subterráneas de agua? Bueno, existe una medición que se llama el nivel freático del agua. El nivel freático del agua es la distancia que hay entre el agua subterránea y la superficie. Ese nivel tiene unas condiciones que garantizan que el agua subterránea en condiciones naturales se mantenga. Cuando se aplica la sísmica, está demostrado que o bien disminuye o aumenta el nivel freático del agua. Y eso es fatal para las fuentes de agua subterránea. Entonces las compañías lo niegan, pero aquí tenemos visitantes de Sogamoso, una comunidad que se presentó en una audiencia que hicimos con la doctora Aida Bella en Sogamoso. Bueno, Sogamoso es una tierra muy fértil que en algún momento estuvo o era un lago y había una riqueza de ríos en ese territorio. Su tierra o su territorio es esencialmente arcilla. Bueno, ahí vinieron los señores de las compañías petroleras, Maurel Amprom, Tecnicontrol S.A. a ver si había petróleo en Sogamoso. ¿Y qué pasó?
Bueno, una vez que comenzaron a hacer todos los experimentos y la búsqueda a través de la sísmica, y allí señalo en ese mapa en qué lugar lo practicaron, pues estas personas que están aquí, que viven en una urbanización, la urbanización Nuevo Horizonte, cercano al sitio donde practicaron la sísmica, también el barrio Azodea, pues tuvieron la siguiente situación: 81 casas averiadas seriamente y 19 casas en la zona rural de esta población o de este barrio resultaron también gravemente afectadas. Es decir, se quedaron sin viviendas por el uso de la sísmica, porque el uso de la sísmica deterioró gravemente el nivel freático del agua, la arcilla del territorio quedó gravemente impactada. Aquí un pequeño video sobre el particular. No es la misma. Su aljibe se secó y su vivienda es atravesada por grietas que van de un lado a otro. Pero las grietas en esta zona de Sogamoso no se limitan a la casa de Liliana, avanzan por potreros, donde incluso llegan al 1,80 m de profundidad. Los habitantes coinciden en que los suelos empezaron a secarse y a resquebrajar después de una serie de explosiones en 2011. Las explosiones fueron hechas por la firma CGL, subcontratista de la petrolera francesa Maureliprom. Las detonaciones en búsqueda de petróleo fueron hechas a metros de viviendas en zonas urbanas. En conjuntos residenciales, las casas también se están agrietando. Cada día se va incrementando más, como lo pueden ver. Ya toca descubrir porque ya casi se le van 2 pies a uno. Nuestras vías están deterioradas, nuestros árboles, nuestros potreros, nuestra comunidad aledaña que tenía su ganadería ya no puede producir la leche. Los damnificados, que entre pobladores urbanos y rurales pueden llegar a 3.000, aseguran que la alcaldía de Sogamoso no les ha dado respuesta. Solo conocen un estudio donde efectivamente comprueba que el nivel del agua en el subsuelo varió. Muy bien, esa es la situación terrible que viven hoy los habitantes de Sogamoso. Y a pesar de que han hecho todas las gestiones, elevado todos los derechos de petición, enviado distintas comunicaciones en las que dicen que, por ejemplo, ahí se practicaron 1.200 detonaciones, es decir, que se utilizó la sísmica a granel, la compañía en cuestión tiene la desfachatez de decir que eso ocurrió a kilómetros de distancia de las viviendas y que solamente hubo 35 detonaciones que fueron infructuosas, además, porque no había petróleo, al parecer. Bueno, ahí está el resultado de la sísmica. Esperemos a ver cómo viene el ministro de Minas a defender esta situación, pero aquí hay, digamos, hechos. Esto es, digamos, a diferencia de lo que ha ocurrido en Casanare, a pesar de que en Casanare la Defensoría del Pueblo ha señalado que la sísmica es responsable en buena parte de lo que ha ocurrido, aquí tenemos, digamos, la comprobación, la medición de cómo ha descendido el nivel freático en Sogamoso, y por eso está padeciendo esta población lo que está padeciendo. Ahí hay algunas imágenes sobre Casanare que ustedes también pueden ver sobre esta situación. Bien, por último, sexto de los casos, y con esto voy a ir terminando, señor presidente, la contaminación de los ríos por la explotación minera y de combustibles fósiles. Algunas referencias puntuales a los ríos del país. Bueno, aquí está lo que le espera a varios municipios en el Tolima, porque se quiere realizar el proyecto de La Colosa, como ustedes saben, el proyecto de extracción de oro más grande en Latinoamérica, extracción de oro a cielo abierto, que tiene unas consecuencias funestas, hay que decirlo, por parte de la compañía Anglo-Gol Ashanti, y que, entre otras cosas, tiene entre sus objetivos el río Coello, que abastece ni más ni menos que el 60% del agua de consumo humano a varias poblaciones en el Tolima. El alcalde de Ibagué, señor ministro, yo espero que usted lo respalde, ha tenido la buena idea de realizar una consulta popular para evitar este desastre que quiere provocar la Anglo-Gol Ashanti en estas poblaciones, que afectaría ni más ni menos que a 1.500.000 personas en el Tolima, en su consumo de agua. Bueno, esa es una discusión que está en curso. La compañía Anglo-Gol Ashanti quiere
extraer 50.000 toneladas diarias de roca y utilizar 2 millones de litros de agua por hora para realizar esta, que como ustedes pueden ver, no se requiere ser un geólogo, no se requiere ser un especialista en ingeniería de minas para entender que va a ser desastrosa. Es decir, lo que se va a hacer en el corazón de una de las despensas agrícolas del país es acabar literalmente con las fuentes de agua y con las fuentes de abastecimiento de la población. Putumayo estuve escuchando el desastre que ha provocado la explotación petrolera y también, hay que decirlo, la acción de la guerrilla contra los oleoductos. El hecho es que la explotación del petróleo abarca 1.767.637 hectáreas, es decir, el 71% del territorio del departamento de Putumayo. En esos lugares donde hay 435 pozos de perforación, ustedes los ven ahí representados en la gráfica con el color rojo, la situación es la siguiente. No cumplen planes de manejo ambiental 44% de las explotaciones de petróleo. No cumplen las obligaciones de licencia 58%. No cumplen en el plan de manejo de recursos naturales el 60% de la explotación. El 36% de los bloques licenciados para explotar el petróleo en Putumayo tienen abiertos procesos sancionatorios que duermen el sueño de los justos en los archivos del ANLA. Un detalle para que ustedes vean a dónde han llegado las compañías petroleras en Putumayo. Sin ningún problema esas compañías han invadido los territorios de la zona de reserva campesina, que se supone es una zona destinada a la agricultura y que hace parte de todos estos acuerdos de paz que se han ido firmando en La Habana. Bueno, uno de los casos emblemáticos de esta explotación petrolera es la del proyecto Platanillo que realiza la compañía Amerisur. Según la corporación Corpo Amazonía, el 58% de los vertimientos de petróleo tienen que ver con la operación de la empresa y 42% por daños que ha hecho o que ha causado los atentados hechos por la guerrilla. En Putumayo hay poblaciones ya que en los próximos 50 años no van a tener agua. Es decir, son poblaciones que van a tener que desplazarse. O sea que ya tenemos desplazamientos, por lo menos los que hemos detectado, de poblaciones en Putumayo, en el departamento del Cesar y en el departamento de La Guajira. Por último, caso del Cauca. En Cauca ya tenemos un río que pasó a la historia, que es el río Sambingo, por la explotación de la minería ilegal. Ahí ya tenemos un río totalmente desecado, como ustedes pueden ver, allí no hay ya ningún cauce. Hay 80.000 personas que han padecido por la desecación de este río en el departamento del Cauca. Y ahora tenemos la novedad de que hay otros 8 ríos que están en peligro en el Cauca. Cauca se va a quedar sin ríos en los próximos años, porque la suerte del río Sambingo es la misma suerte que están corriendo otros ríos como el Timbío, Huachicono, San Jorge. Todos son ríos que están en peligro de desaparecer. Y entonces, por supuesto, aquí lo que se impone son conclusiones y preguntas, y sobre todo acciones. Aquí más que recomendaciones, yo antes era ingenuo en los debates y daba recomendaciones a los ministros. Esto era parte de mi ingenuidad cuando yo entré al Congreso. Yo creía que dando recomendaciones eso iba a poder tener algún efecto. No, hoy voy a notificar de acciones judiciales, ¿no? En primer lugar, nosotros vamos a seguir protegiendo los páramos del país, ¿no? Queremos notificarle al ministro de Minas, ojalá se le comunique esto, que vamos a presentar la solicitud de caducidad formal de los actos administrativos asociados con los títulos que están superpuestos a los ecosistemas de páramos. Segundo,
Nosotros apoyamos toda acción de carácter jurídico que se haga contra la posibilidad de que en Colombia se practique fracking. Lástima que no esté el ministro, por favor tengan la amabilidad de decirle que vamos a hacer todo lo necesario, a emprender todas las acciones para que sea prohibido el fracking en Colombia. Tercero, vamos a acompañar a las organizaciones sociales y derechos humanos para que haya una audiencia próxima en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hablar de los casos de desplazamiento forzado que corren a cargo de las compañías Drummond en el Cesar y Cerrejón en La Guajira. Cuarto, vamos a acompañar una acción popular frente a la desaparición del río Sambingo y de los otros 8 ríos y las cuencas hidrográficas que están en grave peligro en el departamento del Cauca. Y por último, estamos estudiando, vamos a ver qué clase de acción judicial cabe con relación a las bocatomas que están siendo afectadas gravemente por 213 títulos, como lo dije al comienzo, que han sido concedidos y que ponen en grave riesgo el consumo y el abastecimiento de agua en 10 departamentos del país. En el día de ayer, yo no sé, el proyecto de ley que ha presentado a buena hora el senador Prieto sobre el agua como derecho fundamental, pues digamos qué suerte va a correr en la plenaria. Yo espero que sin lugar a dudas sea un proyecto que se abra paso, porque es fundamental, después de todo lo que he dicho, que así sea en la Constitución tengamos un nivel de enunciación del derecho al agua como un derecho fundamental. Gracias, presidente.